Imagina volver a casa y descubrir que tu padre está comprometido con la mujer que más te amó y que más te odió. Pero lo peor no es la boda. Es el secreto que ella ha guardado durante años. Un hijo. Una tumba. Y una verdad que puede destruirlos a todos. La brisa del Guadalquivir soplaba suave aquella tarde de primavera, cuando Marcos regresó a Sevilla después de 2 años viviendo en Valencia. A sus 27 años, se sentía más maduro, más centrado. Venía a ver a su padre, don Alberto Montero, un reputado arquitecto viudo desde hacía 3 años. La muerte de su madre había dejado un vacío enorme, pero también un silencio incómodo que nunca se atrevieron a romper del todo. Al llegar al elegante ático de la familia en el barrio de Triana, fue recibido con los brazos abiertos. Su padre sonreía más que de costumbre, con un brillo en los ojos que Marcos no supo descifrar al principio. «Hijo, me alegra que hayas venido», dijo Alberto mientras le servía una copa de vino tinto de Rioja. «Esta noche quiero presentarte a alguien muy especial». Marcos Arqueo, una sella. ¿Una nueva socia de la firma? No exactamente. Es una persona que me ha devuelto la vida. El tono misterioso de su padre no pasó desapercibido. Durante la cena, en una terraza decorada con farolillos y jazmines, apareció ella, Lía. La misma Lía con la que Marcos había tenido una relación intensa y breve en la universidad, que terminó abruptamente tras un episodio doloroso que él prefería olvidar. Vestía con elegancia, con un vestido azul cielo y un recogido que dejaba entrever la misma cicatriz en la clavícula que Marcos una vez besó. Al verla, su copa tembló ligeramente entre sus dedos. «¿Lía?», dijo apenas, con la voz quebrada por la sorpresa. Ella le sonrió con naturalidad fingida. Hola, Marcos. «Qué sorpresa verte aquí». ¿Os conocéis? Preguntó Alberto, sin notar la tensión repentina. «Estudiamos juntos en la Universidad de Granada», mintió ella con una sonrisa impecable. «Nunca imaginé que era su hijo». Marcos no dijo nada. El resto de la cena fue una obra de teatro silenciosa. Su padre, embobado con Lía, hablaba de proyectos, viajes, una posible boda en otoño. Mientras tanto, Marcos sentía un nudo en el estómago que no sabía si era celos, rabia o una advertencia del instinto. Aquella noche, después de que su padre se retirara, Lía se acercó a Marcos en la cocina, mientras él fingía buscar agua. «No digas nada. No arruines esto», susurró ella. «No es lo que piensas». «¿Y qué pienso, Lía? ¿Que estás saliendo con mi padre por amor?», dijo él con voz baja pero tensa. «¿Después de lo que pasó entre nosotros?» Tu me rompiste. «¿Te acuerdas? Tú y tu cobardía. No es el momento de hablar de eso». «Exacto. No es tu momento. Es el mío». Se marchó con esa mirada desafiante que una vez lo enamoró y luego lo destrozó. Marcos no pudo dormir esa noche. La imagen de Lía riendo con su padre como si fueran una pareja feliz le daba vueltas en la cabeza. Se levantó temprano, caminó por el centro de Sevilla, pasando por la catedral, buscando en el bullicio de la ciudad algo que calmara su ansiedad. Pero en lugar de respuestas, encontraba recuerdos. Había conocido a Lía en un curso de verano. Ella era intensa, brillante, con esa mezcla de dulzura y rebeldía que descolocaba a cualquiera. Durante 6 meses fueron inseparables. Hasta que una noche, después de una discusión, Marcos desapareció sin dejar rastro. Ni una explicación. Ni un adiós. Y ahora, allí estaba ella, prometida de su padre. Aquel mediodía, Marcos decidió enfrentarla. La encontró sola en la biblioteca del ático, revisando unos planos antiguos de arquitectura sevillana. «Necesitamos hablar», dijo él, sin rodeos. Lía lo miró, cerró el libro con calma y asintió. «Adelante. ¿Qué estás haciendo con mi padre?» «Lo mismo que tú hiciste conmigo, fingir que todo está bien mientras por dentro estás hecho pedazos». Marcos apretó los puños. «¿Esto es una venganza?» No, Marcos. «Esto es justicia. Pero no como tú te la imaginas». Lía se levantó y sacó un sobre amarillo de su bolso. Lo dejó sobre la mesa de mármol entre ambos. Liaison. «Y después hablamos». Marcos tomó el sobre con cierta desconfianza. En su interior había varias páginas manuscritas. El título lo golpeó como una bofetada. «Carta que nunca pude enviar». Era la letra de Lía. Empezaba así. «Marcos, nunca entendiste lo que tu abandono significó para mí. Estaba embarazada. Lo supe 2 semanas después de que te fueras. Llamé, escribí, busqué,
pero tú habías desaparecido. Sin dejar rastro. Como si nunca hubieras existido. Marcos sintió el corazón paralizarse. Tuve miedo. Me sentía sola, humillada. Pero decidí tenerlo. Un niño. Lo llamé Daniel. Era hermoso. Pero nació con una malformación cardíaca. Vivió solo 6 meses. 6. Nunca imaginé que podría odiar tanto a alguien como te odié a ti al ver cómo mi hijo se apagaba, sin conocer a su padre. Y entonces, un día, apareció tu padre. Lo conocí por casualidad en una exposición de arte. Él no sabía quién era yo, pero yo sí sabía quién era él. Podría haberme marchado. Pero no lo hice. Por Daniel. Porque en el fondo, algo dentro de mí pedía cerrar ese ciclo. Marcos dejó caer las hojas. Tenía el rostro descompuesto. ¿Tuviste un hijo, mío? Lía lo miró con una tristeza contenida. Tuyo. Y murió sin que tú lo supieras. ¿Ahora entiendes por qué estoy aquí? Marcos no podía hablar. Su garganta era un nudo. ¿Y mi padre? ¿Él sabe algo? Nada. Solo que soy una mujer que ha sufrido y que supo escucharlo. Y sí, llegué por rabia. Pero me quedé, porque me encontré con un hombre herido que también perdió al amor de su vida. No lo manipulo. No lo odio. Pero tampoco lo amo como él cree. Marcos se llevó las manos al rostro. Todo lo que creía entender se desmoronaba. ¿Vas a casarte con él de todos modos? No lo sé. Pero no te confundas. No vine a destruir. Vain a sanar. A poner fin a una herida que tú dejaste abierta. Esa tarde, Marcos se encerró en su cuarto. Lloró por su hijo no nacido. Por su madre fallecida. Por todo lo que nunca dijo. Por el daño que causó. La noche cayó sobre Sevilla, y con ella, una decisión. Iba a hablar con su padre. Iba a contarle todo. La verdad no podía seguir escondida bajo una fachada de flores y alianzas. Pero cuando salió de su habitación, escuchó un grito. Era la voz de su padre, en el salón. ¿Quién eres realmente, Lía? ¿Por qué tenías esa carta en tu bolso? Lía lloraba, arrinconada contra la pared. El sobre, aquel mismo sobre, estaba en el suelo. Al parecer, Marcos lo había dejado sin querer en la mesa del comedor. Contestam. Insistía Alberto, temblando. Marcos entró corriendo. Papá. No la toque. Fui yo quien la dejó ahí. Yo soy el que tiene que hablar contigo. Alberto lo miró, confundido, como si acabara de descubrir que vivía en una mentira. ¿Qué está pasando? La sala estaba envuelta en un silencio cortante. El sobre con la carta yacía en el suelo como un testigo maldito. Lía tenía los ojos rojos, el cuerpo rígido contra la pared. Marcos, de pie entre su padre y ella, apenas respiraba. Papá, si me dejas explicarte. Alberto levantó la mano, pidiendo silencio. Quiero que Lía hable, dijo con la voz firme, pero rota. Necesito saber si algo de todo esto fue real. Lía bajó la mirada. No tenía escapatoria. No más máscaras. Cuando te conocí, no planeaba quedarme. Solo quería saber cómo era el padre del hombre que me dejó embarazada y desapareció. Tu hijo. Alberto miró a Marcos, incrédulo. Él solo asintió, con la culpa colgando de los labios. ¿Embarazada? Tuvimos un hijo, papá, dijo Marcos. Yo no lo supe, hasta hace unos días. Daniel. Murió a los 6 meses. El impacto fue visible. Alberto se apoyó en el respaldo del sofá, como si le hubieran arrancado el aliento. ¿Y tú, Lía, jugaste conmigo? ¿Usaste mi dolor como excusa para el tuyo? Ella se acercó un paso, con la voz temblorosa. Al principio, sí. Pero después, no sé en qué momento empezaste a importarme. Quizás fue cuando me hablaste de tu esposa. O cuando me enseñaste tus maquetas. Me vi reflejada en ti. Ambos habíamos perdido a alguien, y buscábamos consuelo. Alberto cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Me he sentido vivo otra vez contigo. Y ahora descubro que eras parte de un pasado que ni siquiera conocía. Lo fui, sí, respondió ella. Pero también quise ser parte de tu presente. Solo que la culpa siempre estuvo ahí, como una piedra en el zapato. Marcos dio un paso hacia su padre. Papá, no estoy aquí para justificarla. Ni a mí mismo. Fui un cobarde. Dejé a Lía sin una palabra.
Y ahora me doy cuenta de lo mucho que fallé, como hombre, como hijo y como padre. Alberto lo miró en silencio durante varios segundos eternos. Finalmente, habló, despacio. ¿Y qué esperáis de mí ahora? ¿Que os perdone a los dos? ¿Que me case con la mujer que amó a mi hijo y me ocultó a un nieto muerto? Lía rompió a llorar. No, Alberto. Yo solo quería cerrar una herida. Nunca debí enamorarme de ti, pero lo hice. Y no espero nada. Solo que puedas entender. Un silencio denso volvió a cubrir la habitación. Finalmente, Alberto caminó hacia el ventanal, donde Sevilla se desplegaba iluminada bajo la luna. Se quedó allí, observando la ciudad. Su voz, cuando habló, sonó envejecida. Os necesito lejos, al menos por ahora. No sé si podré perdonar. Pero tampoco quiero odiar. Marcos bajó la cabeza. Entiendo, papá. Yo también, susurró Lía. Y se fueron. Cada uno con una maleta y demasiados silencios. Una semana después. En el cementerio de San Fernando, Marcos visitó por primera vez la tumba de Daniel. Lía le había dado el lugar exacto. No tenía lápida, solo una cruz pequeña con su nombre y las fechas de vida, 6 meses apenas. Marcos se arrodilló, dejó un pequeño coche de juguete y habló en voz baja. Lo siento, hijo. Llegué tarde. Pero no me voy a ir otra vez. Detrás de él, Lía observaba en silencio, con los ojos húmedos. Gracias por venir, le dijo, cuando él se levantó. Gracias por contarme la verdad, respondió él. Se abrazaron. No como amantes, sino como dos seres rotos intentando reconstruirse. Y mientras tanto, Alberto, solo en su ático, volvió a abrir los planos que un día le enseñó a Lía. Había uno en particular, un parque infantil diseñado en memoria de su esposa. Esta vez, añadió un nuevo nombre al proyecto, Parque Daniel Montero. Su manera silenciosa de comenzar a perdonar. Epílogo: la cicatriz compartida. Pasaron los meses. Alberto y Marcos volvieron a hablar, lentamente. Sin reproches, sin urgencias. Solo verdad. Lía decidió mudarse a Granada, comenzar de nuevo como trabajadora social. A veces intercambiaba cartas con Alberto. Nunca hubo boda. Pero hubo paz. Porque al final, la venganza no sanó a nadie, pero la verdad, sí. Y en algún rincón de Sevilla, un parque nuevo se construía. Con árboles pequeños. Con columpios de madera. Y con un nombre que recordaría lo que nunca debe olvidarse. Daniel.